más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, muchos temas esta mañana. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días a la familia Sin Censura. Sí, la verdad es que es una mañana con mucha información, pero mira, por lo que representa la reaparición del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que ha ocasionado, que es un terremoto cada que sale López Obrador, y hay que decirlo. Bueno, aquí lo hemos dicho, Vicente, López Obrador es un gran negocio para todos los viejos periodistas y su reaparición para solicitar ayuda para Cuba ha revolucionado a todo mundo. Pero hay que decirlo, Vicente, López Obrador siempre, si no es que siempre tiene razón, cuando pide ayuda para Cuba, solo hay que recordar que desde febrero, es más, voy a decir, desde el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy impuso un embargo que entró en vigor el día 7, 4 días después, el 7 de febrero de aquel 62, imponía sanciones a todo mundo que negociara, que hiciera cualquier trato con Cuba. El gobierno cubano ha perdido cerca de 170,000 millones de dólares, Vicente, por ese embargo. Solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, que son los cálculos más recientes, la afectación se calculó en 7,556 millones de dólares. Y ahora el embargo, que además es un bloqueo brutal, violento, se ha endurecido con Donald Trump. Ya lo he dicho, no puede pasar nada de petróleo. Están en apagón permanente prácticamente, pero pues esa es la deshumanización de Donald Trump, Vicente. Y yo ahí introduzco otro tema, Vicente. ¿Por qué invadir? ¿Por qué tomar Cuba? Ya lo dijo Donald Trump, como sea, por la buena, por la mala, les guste o no les guste. ¿Por qué? Sí puede ser un capricho de Marco Rubio, pero para mí no es eso, Vicente, no es por Marco Rubio. Donald Trump está urgido de tapar el desastre que representa la declaratoria de guerra el 28 de febrero pasado a Irán. El desastre de guerra que se ve todos los días, que han gastado del 28 de febrero para acá más de 20,000 millones de dólares solo producto de la guerra. Aparte están los costos por la destrucción de 27 bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y otros. Es decir, las pérdidas por la guerra o gastos de guerra, como quieran llamarle, suman ya más de 50,000 millones de dólares. Ahora, hay bases que costaron 10,000 millones de dólares, Vicente, que se construyeron con los años, todo está destruido, hay muertos, ya se reconoce que hay más de 200 heridos, se reconoce ya que hay muertos. Así que a Donald Trump le urge tapar el desastre que está ocasionando, Vicente. No pueden vencer a Irán. Hicieron mal, él los hizo mal en realidad. En realidad no le hizo caso a nadie. Tú recuerdas que él lo dijo, bueno, pues yo tomé en cuenta lo que me dijo mi yerno y otras tres personas y supuse que nos iban a atacar, así que a partir de ahí tomé la decisión, pero tampoco es una decisión tomada al azar, Vicente. En 2001, 2003, la presidente George W. Bush, o Bush hijo, como le decimos nosotros, él declaró las guerras preventivas. ¿Y qué es una guerra preventiva? El derecho de Estados Unidos, el derecho divino de Estados Unidos a tomar o declarar una guerra si siente, presiente, imagina, o el oráculo o la bola de cristal le dice que algún país en algún momento dado puede atacar en Estados Unidos. Ese puede ser un futuro cercano, un mes, 2 meses, pero pueden ser años, Vicente. Si el presidente de Estados Unidos sospecha que algún país, en este caso Irán, lo puede atacar en el futuro, entonces Estados Unidos se toma el derecho divino de declararle la guerra, atacar como lo hizo con Irán. Y entonces, ¿qué está pasando? Que en esa guerra que la tiene prácticamente perdida y que cada día que pasa pierde más y no puede controlar el estrecho de Hormuz,
necesita Vicente, necesita declarar otra guerra, hacer otra toma de algún país cualquiera, tiene que hacer lo que sea, Vicente, por salvar ese desastre, y la única, bueno, es ese desastre y salvar además, salvar todo lo que está pasando con los archivos de Jeffrey Epstein. Así que Vicente necesita algo que le dé respiración. Uno, por el desastre de la guerra contra Irán, guerra preventiva. Dos, por el desastre que significan los archivos Epstein, que hoy sabemos que el FBI, la Fiscalía, escondió por lo menos 45,000 documentos, 47,635 archivos de Epstein, incluyendo las acusaciones delicadas contra Trump. ¿Cuáles son esas acusaciones delicadas, Vicente? Pederastia, claramente, que ya hay fotos, hay todo, asesinato de niñas y canibalismo. Eso hay que dejarlo muy claro, Vicente. Entonces, ¿por qué tomar Cuba? Por todo eso, para cubrir todos esos desastres, Vicente. Cuando tú cometes un error, lo mínimo que puedes hacer, reconocerlo, ya se acaba. Donald Trump no es así. Además de sus ánimos imperialistas, de su egocentrismo, necesita algo, y ese algo es invadir Cuba para tapar todos esos desastres que no tapa nada, Vicente. Me imagino que ya entraste a Palacio Nacional, Vicente, pero ese es para mí lo que está pasando con Donald Trump, Vicente. Ya no entiende al mundo, no entiende lo que está pasando, así que necesita crear otro problema para tapar cada uno de los otros problemas. Vicente, tú sabes, es como cuando uno miente. Si uno dice una mentira y después no sabe cómo taparla, dice otra mentira más grande. Y es lo que hemos hablado aquí con los periodistas mexicanos, como Anabel Hernández, Vicente. Dicen una mentira, necesitan otra más grande para tapar esa otra mentira, Vicente, y así se va haciendo. Y ese es el caso de Donald Trump, Vicente, que de pronto divaga ya y que nadie, por cierto, quiere ayudar, Vicente. Así es, conste que lo ha advertido el doctor Frisby una y otra vez en espacios como Sin Censura de, pues, la decaída cognitiva, si me permiten esa expresión, no sé si exista tal término médico de Donald Trump. Y mi querido Paco, este tema que te planteaba de la Fiscalía General de la República, qué serio, qué delicado, ¿no? Que admita la propia Fiscalía que no hubo resguardo en algún momento, por obvias razones, por los enfrentamientos entre autoridades y presuntos criminales, pero entonces, ¿cómo es que tienen acceso a esas cabañas, a esos lugares, los medios de comunicación que publicaron hasta listas y cosas? Y fíjate también el debate ético en el periodismo. Entrar o no entrar, ser el primero o ser el mejor, y no interferir en una investigación. Si los periodistas dicen, es que yo no sabía, pues están bien pendejos, la verdad. Si no saben cómo funciona la cadena de resguardo, si no saben cómo funcionan las cuestiones legales, pues dedíquense a otra cosa. Pero ¿cómo vas a entrar y contaminar, valiéndote madres todo, a una zona que es obviamente prioridad de la autoridad? Pero bueno, al final es solamente mi opinión, mi querido Paco. Vicente, es preservar la escena de un crimen. Mira, hasta por sentido común, nosotros lo vemos hasta en la televisión. Lo primero que hacen es preservar la escena del crimen. Aquí lo dijimos 2 días después de aquella cobertura que hicimos, Vicente, justamente en la caída del Mencho, pero 2 días después dijimos, yo en lo personal culpé a la Fiscalía General de la República. Para mí, la responsable, todavía hoy, a pesar de ese comunicado, sigue siendo la Fiscalía General. Ya nos está aclarando, nos tendrá que dar otras aclaraciones, pero la escena del crimen se descuidó. Ese es un hecho. Después viene lo otro, Vicente, los periodistas. Bueno, ya sabemos que en este país hay cualquier cantidad de periodistas sin ética. ¿Qué es lo que pasa cuando tú entras a una escena del crimen sin permiso? Primero, no solo alteras, sino que eso te permite fabricar montajes, Vicente. ¿Quién nos dice que no los periodistas fabricaron montajes? Yo lo dije, yo habría hecho lo mismo que un periodista. Sí,
sí había hecho lo mismo, pero también lo dije, eso es un delito, Vicente. Y en este país en el que cada día un viejo periodista o periodista del viejo régimen fabrica montajes, no hay que descartar que los periodistas que entraron del Universal, de Latinos, usaron cualquier cosa, estás solo, puedes alterar, puedes decir lo que sea, Vicente, de tal forma que nada de lo que hay adentro de esas residencias o de esa residencia, nada se puede utilizar ya como evidencia. Y también debemos sospechar si esas listas dicen que un alcalde, un presidente municipal de X lugar estaba en las listas del Mencho. ¿Cómo sabemos que era la lista del Mencho? ¿Cómo sabemos que ese periodista no se la inventó? ¿Somos capaces de eso? Vicente, en este país los montajes, las mentiras son de cada día, las invenciones, la especulación. Ese es el problema con el periodismo de este país, Vicente, que no es ético, que no es responsable, que no es profesional. Bueno, hemos visto a Carlos Loret de Mola inventarse capus para decir que López Obrador recibió millones de dólares del narco en la campaña de 2006 o para la campaña de 2006, aquí lo dijimos, eso es un capo inventado. Dimos los argumentos, las explicaciones de por qué aquel que se decía Z en aquel momento no era nadie, así que, pero no es ese montaje, Vicente, son muchos montajes, son muchas mentiras, así que alterar la escena del crimen conlleva muchísimos problemas, Vicente, y este es el caso. ¿Cómo sabemos que lo que están diciendo los periodistas es la verdad? ¿Cómo sabemos que no alteraron la escena del crimen? ¿Cómo entendemos que entraron de buena fe o de buena voluntad cuando el Universal miente, tergiversa, cuando Reforma miente, tergiversa, cuando Carlos Loret de Mola en Latinos es un especialista en montajes, en mentir, en tergiversar, y que son capaces de lo que sea por golpear al gobierno en este caso, de Claudia Sheinbaum Pardo, como lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador? Vicente, es delicado, lo dijimos aquí, es delicado que hayan entrado. La Fiscalía General de la República tiene que conducir una investigación a fondo, profunda, para determinar primero qué pasó y segundo, si verdaderamente los periodistas no inventaron informaciones que están emitiendo. ¿Por qué? Porque alteraron toda la escena del crimen, Vicente, toda. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, Vicente, lo que te voy a decir. ¿Cómo sabemos que uno de esos reporteros que entró a las residencias no era cómplice o estaba bajo salario de Nemesio Ceguera Cervantes, Vicente? Eso es delicadísimo, pero ¿para qué entras a una escena del crimen? Para hacer un desastre. Así que yo lo digo eso con mucha responsabilidad, Vicente. Algún periodista puede ser también cómplice de Nemesio Ceguera Cervantes, porque por eso, pues hay los montajes. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, pero el comunicado que se emitió anoche, ya en la tarde fue, este comunicado que se emite en la tarde, es clarísimo. Es clarísimo, pudo haber un montaje de los periodistas que entraron a esa pequeña mansión o pequeña residencia de Nemesio Ceguera Cervantes y cualquier periodista, Vicente, que haya entrado ahí, pudo haber inventado o sustraído evidencia, pero eso es gravísimo, Vicente, así que espero que la Fiscalía, o esperemos que la Fiscalía conduzca una investigación de fondo. ¿Por qué? Pues ¿cómo podemos confiar en que no es un invento o que el periodista no estaba bajo salario del narco, Vicente? Eso es gravísimo. Fíjate, Paco, estoy pensando cómo el debate ético se tiene que dar en diferentes rings, en diferentes escenarios, ¿no? El tema ético para hablar de Cuba, ¿no? Si medio matar de hambre al pueblo es ético, es moral para que haya cambio de régimen. Si el caso de Sergio Mayer dice él que no cometió ninguna ilegalidad, puede ser que sea cierto, pero como decía Andrés Manuel López Obrador, hay cosas que pueden ser legales, pero que son inmorales. Y esto que estamos platicando, la ética, mi querido Paco, digo, nadie es infalible, pero se tiene que dar este debate por los temas que estamos abordando, por eso lo decía mi querido Paco.
No, Vicente, este debate tiene que ser permanente. Yo lo he señalado, los periodistas debemos ser sujetos a investigación, debemos rendir cuentas a la sociedad. Somos o ejercemos un oficio o profesión, como quieran llamarle, un oficio que afecta a la gente. Y del momento que afectamos e impactamos en la sociedad, este trabajo debe rendir cuentas, debe ser transparente, debe ser abierto, Vicente. No puedes venir aquí a hablar de ética si eres un ladrón por fuera, si eres un mentiroso por allá atrás y lo que publicas son mentiras, son inventos, son montajes. Vicente, este trabajo requiere, lo hemos aquí hablado con Jaime, con Norman, requiere una limpieza profunda. ¿Se va a limpiar inmediato? No. Hay gobernantes como Claudia Sheinbaum Pardo, como Andrés Manuel López Obrador en su momento, que dicen, bueno, la prensa se tiene que regular con la misma prensa. Yo difiero de eso, Vicente. Yo difiero. Para mí, sí, los periodistas debemos rendir cuentas de lo que tenemos, cuánto tenemos, cómo lo hicimos, a dónde lo hicimos, y si podemos justificar esta tan amplia la corrupción en este gremio, Vicente, que sí debemos dar la batalla todos los días por la ética. Aquí lo hemos dicho, ¿cuántos reporteros no se hicieron millonarios, Vicente, con los chayos de los gobiernos del PRI? Hablamos mucho del presidente Enrique Peña Nieto y los miles de millones de pesos que entregó, no solo a los dueños de los medios, que esa es una parte, Vicente, la otra parte es lo que entregó a los periodistas y cómo, por ejemplo, desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, esos periodistas del viejo régimen crearon empresas para disfrazar la propaganda. Felipe Calderón les entregó más de 50,000 millones de pesos, pero además no solo eso, Vicente, servían a personajes no como Calderón, como Genaro García Luna. Aquí lo hemos hablado. Yo tuve acceso a las agendas de Genaro García Luna, estaban los nombres de los periodistas que además no solo estaban al servicio de Genaro García Luna, sino que Genaro García Luna confiaba que ese grupo de periodistas lo iba a ser candidato presidencial del PAN. Le falló por otras cosas, pero así que debe darse un debate sobre la ética de los periodistas. ¿Cuántas veces hemos visto, Vicente, aquí lo hemos analizado, inventar información a Raimundo Riva Palacio? Olvidemos de Loret, que a Raimundo Riva Palacio, que no lo vemos en las pantallas, pero lo vemos en sus columnas. Así que Loret, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, ¿tú recuerdas? Alguna vez que enfermó el presidente Andrés Manuel López Obrador, le inventaron 50,000 enfermedades, especularon, y Sarmiento dijo, si no hay información oficial tenemos derecho a especular, y eso equivalía a decir tenemos derecho a mentir. Así que no, Vicente, tenemos que dar la lucha por la ética, la decencia de los periodistas y el derecho de las audiencias a recibir la verdad, Vicente. No es un debate de Cuba o no Cuba, o de si ingresaron o no a la mansión del Mencho, si alteraron la escena del crimen. Los periodistas debemos rendir cuentas siempre y la sociedad tiene el derecho a señalarnos, y los gobernantes o aquellas personas sobre las que escribamos tienen derecho a desmentirnos si decimos mentiras. Vicente, no somos infalibles, no somos dioses, no somos semidioses. Nosotros no podemos hacernos cómplices del viejo régimen de la prensa de este país que nadaba en corrupción. Había algunos periodistas decentes, sí, Vicente, muy, muy decentes, entre ellos Julio Scherer García, que ahora hablamos mucho de su hijo, tristemente, sí, Granao Chapa, Manuel Buendía, siempre tenemos una prensa decente, Vicente, pero siempre hemos tenido corrupción, por lo menos desde 1938, tenemos periodistas que se vendían al poder, Vicente, así que tenemos que hablarlo, Vicente, y políticos como América Rangel, que son ignorantes, tenemos derecho, Vicente, porque ahora no puedes decir nada, porque todo es violencia en razón de género. Tenemos que cambiar este país, y para bien, estabas hablando de Sergio Mayer, Vicente, lo que hizo no es ilegal, él puede solicitar licencia en su papel de diputado al Congreso de la Unión.
él la puede solicitar, es legal y ahí está su suplente, pero también tenemos cosas, tú dijiste la palabra inmorales, son granujas, son impresentables y llegan de una manera cuestionado, y eso también es la ética o poca ética o el desastre interno que hacen los dirigentes de los partidos. En este caso de Morena, con Mario Delgado, hay que decirlo, con Jacob Polemski abiertamente. El mismo López Obrador cometió esos que llaman errores producto del pragmatismo salvaje, Vicente. Así que tenemos, y esa era una de las grandes tareas de López Obrador, tenemos que dignificar cada uno de los trabajos que hacemos, no solo en el periodismo. La verdad es que estos personajes, legisladores, senadores o diputados impresentables, están involucrados en escándalos de oportunismo claro, político, corrupción, pillaje. Así que, Vicente, eso tenemos. No sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández, pero es un debate grande, Vicente. Es un debate grande y que hay que darlo también en la Feria del Libro Cuernavaca 2006, el 27 y 28, que nos vamos a encontrar allá en Cuernavaca, en la Plaza General Emiliano Zapata, antes Plaza de Armas. Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Ahí está dando la batalla el maestro Jaime Hernández, el No Apto para Cínicos, y lo saludo como todas las mañanas con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Good morning, caballeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues, híjole, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas hay. Estaba escuchándolos con el tema de Cuba. Dios mío, cuánta arrogancia, cuánta petulancia de Donald Trump al decir que él puede hacer con Cuba lo que se le pegue la gana, lo que se le pegue la gana. Y esto demuestra hasta qué punto realmente Donald Trump se cree el emperador. Se cree el emperador, pero, ¿sabes? Son de estos emperadores como Nerón, ¿no? Ya en una fase de locura desquiciada, que no sabe por dónde salir de la guerra que desató en Irán. Son muchos, muchos los recursos que está quemando Estados Unidos. Y esta mañana, porque claro, todo está concatenado, ¿no? Esta mañana estaba escuchando y estaba viendo que muchos de los aeropuertos de Estados Unidos están hechos un caos porque se ha juntado el Spring Break, ya saben, el famoso Spring Break que usan muchos jóvenes para irse de vacaciones, sobre todo a México, a las playas de México, y gente que necesita ir a distintas partes. Bueno, como en el Capitolio sigue este pulso, esta pugna entre republicanos y demócratas porque no quieren financiar al Departamento de Seguridad Interna, porque a raíz del caos que generó ICE, la muerte de de tres ciudadanos estadounidenses, el caos en que ha metido a familias enteras hacinándolas en almacenes, en bodegas, la captura, el arresto de ciudadanos estadounidenses que, a pesar de ser ciudadanos, permanecen al menos un mes encerrados. Bueno, a raíz de esto, los demócratas han dicho, no vamos a permitir el financiamiento de ICE hasta que haya reformas consistentes. Entonces, los republicanos dicen, no, pues ahora, como ustedes no liberan el presupuesto de ICE, nosotros no vamos a liberar el presupuesto de lo que se conoce como TSA, la agencia que se encarga de la seguridad en el transporte. Entonces hay largas colas en los aeropuertos, es un caos de verdad. Estados Unidos está completamente desquiciado por culpa de un imbécil que ha llegado y además se cree emperador, él lo ha dicho, es un dictador. Yo creo que Estados Unidos está pasando por una de sus peores etapas, por uno de sus ciclos, yo diría, de estos ciclos que ya son el equivalente a estertores cuando un cuerpo está agonizante.
la democracia de Estados Unidos está agonizante. El poder legislativo, el poder judicial, los medios de comunicación, lo controlan los oligarcas junto con el lobby judío. Lo que es la cobertura de la guerra en Irán es impresionante. Los estadounidenses no se están enterando casi de nada. Si no es por las redes sociales, no alcanzan a atisbar qué es lo que está pasando. Y prueba de ello, pues son los continuos rumores sobre la muerte de Netanyahu, si está vivo, si está muerto. Yo creo que ya está muerto, a pesar de los muchos intentos que hace Israel por lanzar videos de inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, los israelíes y los estadounidenses están muy orgullosos de haber asesinado al jefe de seguridad israelí que se llama Lariani, que fue durante mucho tiempo confidente de Ali Khamenei, el mulá muerto, y en un ataque masivo de Estados Unidos, pero los iraníes sabían que iban a morir, y iban a morir matando a su archienemigo Israel, porque esta es una guerra de supervivencia, a diferencia de Estados Unidos que ahora se lanza para tener, yo creo que Donald Trump se ha convertido en el presidente que más guerras por elección tiene la guerra contra Venezuela, quiere lanzar la guerra contra Cuba, tiene la guerra en Sudán, tiene la guerra en Ucrania, tiene la guerra ahora en Irán, donde los iraníes le están metiendo una paliza. Ayer por la noche estábamos viendo cómo hay informes que surgen de la Casa Blanca, rumores no confirmados, pero que le advierten a Donald Trump que 1 o 2 semanas más y Tel Aviv va a quedar hecho añicos, va a ser irreconocible, va a quedar prácticamente como Gaza. Y también en el curso de las últimas horas ha habido un avance muy, muy importante e inquietante para Israel de las columnas de Hezbollah que se han sumado a Hamas y están recuperando parte del territorio ocupado en lo que es la Cisjordania, que les quitaron a sangre y fuego los colonos israelíes. En fin, que es un desastre. Se rumora, y esta es la parte más inquietante desde mi punto de vista, se rumora que Estados Unidos está preparando lo que se conoce como un atentado de falsa bandera contra un edificio, así como pasó con las Torres Gemelas, que están preparando un atentado dentro de Estados Unidos para justificar así la siguiente escalada, que sería la utilización de una bomba nuclear. Pero ante este hipotético escenario, que sería tremendo, Irán ya respondió. Si ustedes nos atacan con armamento nuclear, nosotros vamos a responder con armamento nuclear. Con lo cual se confirma que Irán ya tiene armamento nuclear. Irán está muy bien informado, tiene la inteligencia de Rusia y China a su servicio. Los satélites de China son formidables realmente. Y cada vez las piezas que van encajando en este puzzle de la presunta muerte de Netanyahu van encajando. Nosotros desde que inició o desde que se presumió la muerte lo pusimos en no apto para cínicos como rumor, como rumor. Poco a poco este rumor va cobrando fuerza. ¿Por qué? Porque se sabe que ya se ha seguido la pista de qué es lo que ocurrió inmediatamente después del atentado, porque era una junta en la que estaba Netanyahu junto con Ben Gvir, que es el ministro de Seguridad, el jefe de el Mossad, el jefe de la inteligencia militar. Y después de ese atentado, resulta ser que todos aparecen muertos menos Netanyahu. Y Netanyahu, según han hecho un rastreo especialistas, Netanyahu presuntamente habría sido llevado al interior de su avión. El avión de Netanyahu tiene un hospital dentro, está habilitado como un hospital. Entonces, los rumores son que durante las primeras 40 horas de sobrevuelo le inducieron un coma
y como no podían regresar a Israel, intentaron llevárselo a Chipre, Chipre no quiso, intentaron llevárselo a Grecia, Grecia no aceptó, intentaron Italia, Italia no aceptó, intentaron Francia, Francia no aceptó, y el único lugar que lo aceptó fue en Alemania. A donde llegó, no sabemos si a una base militar de Estados Unidos, pero el caso es que ya no se pudo recuperar. Esa es la versión que está corriendo, más aparte hay estas imágenes que también ya están circulando de cómo, porque se supone que estaban todos reunidos en ese búnker y habría sido devastador el ataque porque los misiles que está utilizando ya Irán son devastadores. Así es que poco a poco, yo decía, la mentira tiene las patas muy cortas. Esto se va a confirmar, no estoy dando certezas, porque en esto de la guerra, y estamos asistiendo a guerras en múltiples frentes, y uno de los frentes más difíciles y complicados es el frente de la información. Hay información de inteligencia que está tratando de mantener a toda costa con asistencia de la inteligencia artificial a Netanyahu para no, no infundir mayor pánico del que ya hay en Israel, porque Israel ahora mismo está a un paso de la desaparición territorial, que Así no es. física, que no financiera, porque acuérdense que Israel tiene enormes depósitos de dinero en Estados Unidos, en Suiza y en otras cosas. Y se ha convertido, ahorita me acaban de pasar esto, que es de última hora, Irán ha anunciado oficialmente que cierra las puertas a las conversaciones de paz con Estados Unidos. Según se informa, el líder supremo dijo que no es el momento adecuado para la paz hasta que Estados Unidos e Israel se arrodillen y acepten la derrota y paguen una indemnización. El cazador, se ha convertido el cazador, en este caso Estados Unidos e Israel, en la presa. Así arrancamos, caballeros. Pues es una gran pregunta. Por cierto, después de las declaraciones del rey Felipe en España, Felipe VI, de que hubo mucho abuso y de que hay debates éticos sobre la conquista de las Américas, ya salió Vox, ese partido que apapachan en el PAN, ya salieron los muchachos y muchachas de Santiago Abascal a rechazar las palabras del rey. Ahora resulta que Vox cuestiona al rey. Así andan las cosas también en España. Vea y escuche lo que dicen para que vean que México es noticia. Allá en España, con este tema que quisieron ridiculizar en la oposición en México. Esa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la corona española. Además, respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la corona entonces, tal y como por cierto se reflejó en el concilio de Isabel la Católica. O sea que de acuerdo a los racistas de Vox, la conquista de América fue la mayor obra civilizadora de la historia y se respetaron los derechos de los súbditos de la corona. No, bueno. Y estoy revisando también declaraciones de Alito Moreno, que anda muy alebrestado por la reaparición de Andrés Manuel López Obrador, también Alarraqui, Carlos Alarraqui. Vamos a ver y escuchar antes de ir con el maestro Norman Pearl. Por eso cuando yo digo que Morena no es un partido y no es un movimiento, es la realidad. Ellos son un cartel que está al frente de los gobiernos y de las responsabilidades públicas. Fíjate, todo esto aunado a cuentas, a trafiques, a moches, a recursos ilícitos. Yo te quiero decir, mira, todos estos funcionarios sí, están bajo investigación. ¿Quiénes son? Ahorita. Nómbralos. Aquí está el gobernador de Sinaloa, la gobernadora de Pero Baja California. de esto estás seguro. No, a ver, esto es público Ya. y publicado. Se ha publicitado, se ha publicado.
El propio senador Adán Augusto López Hernández. ¿Saben qué? Yo pregunto, ¿y qué carambas están esperando los diputados y diputadas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Verde, PT, Morena, para llevar a juicio político a Alito Moreno? ¿Qué necesita pasar? ¿Qué necesita ocurrir para que Alito Moreno pierda el fuero y sea llevado ante la autoridad por los presuntos ilícitos que le enjareta la gobernadora de Campeche, Laida Sansores? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Déjeme saludar a Norman Pearl. Lo saludo con mucho gusto, mi querido Norman. Pues ya seguramente has estado al pendiente. Hay de muchos temas, hay muchos temas para comentar, para opinar. Te saludamos con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Vicente, Paco, Jaime y a toda la hermosa y extraordinaria audiencia de Sin Censura. Bueno, son muchas cosas. El caso de Alito Moreno, pues es un caso pues, que podría ser hasta baladí, considerando que Alito Moreno tiene un discurso muy parecido, un día sí y al otro día también. Alito Moreno finalmente es uno de los grandes delincuentes políticos o inmersos en la política que se presenta. Yo desde hace algún tiempo lo decía, Alito Moreno no sé por qué me recuerda a los políticos priistas de hace 50 años, ¿no? En donde tenían un discurso similar, en donde hablaban con contundencia, con mucha certeza, ¿no? Con mucha seguridad sobre la oposición específica, ¿no? Alito Moreno, por su parte, debe de enfrentar una acusación que ha establecido, bueno, que tiene en carpeta la Fiscalía de Campeche. Miren, es tan sencillo como esto. ¿Por qué Alito Moreno dice, a ver, señores, yo soy inocente, por supuesto que voy a dejar el fuero, yo voy a aceptar comparecer ante la Fiscalía de Campeche y demostrar que soy inocente? Él tiene pruebas en contra de políticos de Morena, según él, de gobernadores, etcétera, etcétera, y no presenta ninguna. Pero por otro lado, se escuda en el fuero para poder enfrentar acusaciones que aparentemente son reales, son válidas, no son de carácter político, son de carácter judicial, y no las acepta. Entonces, ¿qué podemos pensar con respecto a este individuo? Que, pues, por supuesto, pues tiene protección por parte de algunos funcionarios de Morena que conducen la Cámara de Diputados, ¿no? No podemos pensar otra cosa. Cualquiera con dos dedos de frente debe entender que el tipo tiene nexos que le protegen, que le aseguran poder obrar en libertad. Se le ha preguntado muchas veces al presidente de la sección instructora y da largas y estamos viendo el expediente y vamos a ver si procede y no sé qué tanto. Yo no veo que, por ejemplo, Ricardo Monreal ejerza una presión sobre esa sección instructora, ¿no? Yo no veo que nadie acelere la presentación y dé entrada a esta denuncia por parte de la Fiscalía de Campeche y se presente inclusive al Pleno para que sea el Pleno quien decida la suerte de Alito Moreno. Parece que no sucede nada, no pasa nada en la Cámara de Diputados. Este es un insulto no solo a la inteligencia, este es un insulto a los deseos mayoritarios del pueblo de México, en donde pedimos que funcionarios de estas características con antecedentes penales, pues los enfrenten sus causas y puedan ser juzgados como corresponde. Me da muchísima pena que nosotros, dentro de todo un movimiento, tengamos que aceptar este tipo de traiciones por parte de funcionarios en la Cámara de Diputados, Vicente. Hay muchas cosas por decir, pero, por ejemplo, yo podría rescatar de las cosas más tristes lo que está sucediendo en la cabeza de Trump, que está perdiendo una guerra en Irán, que prácticamente ha sido ya condenado por una buena parte, me refiero a la parte pensante de los Estados Unidos,
en donde dicen, bueno, a ver, te metiste en una guerra que no te correspondía para empezar. Compraste una guerra que no era de nosotros, los Estados Unidos. Ahora quiere orientar, por ejemplo, a Europa para que le ayuden a facilitar la salida de buques con petróleo y le dice a Europa que le ayuden, y Europa le dice, pero esa guerra no es nuestra, esa guerra es tuya, ¿no? Ya se lo dijo un ministro alemán, ya se lo dijo Callas, que es representante de la Unión Europea, ya se lo dijeron muchos, ya los mismos países del Golfo Pérsico le dicen, esto no debe haber sucedido nunca. Hace días hablábamos de aquel multimillonario de los Emiratos Árabes Unidos, un tipo propietario de una fortuna similar a Trump, en donde le decía, es que están destrozando el Golfo Pérsico y nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que aceptar que cometieron el agravio en contra de Irán de facilitar a Estados Unidos que estableciera bases militares para atacarle en cualquier momento. Así que bueno, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Trump dice, bueno, ya me quiero salir, ¿no? Ya me quiero salir de aquí porque finalmente, pues la verdad no sé ni qué estamos haciendo aquí, y toma una alternativa que le sustituya. Él sabe que ya perdió en Irán y ahora quiere asegurar ganar una guerra, una larguísima guerra que Estados Unidos tiene, ideológicamente hablando, contra Cuba, a quien desde hace muchos años, ha establecido desde John F. Kennedy un embargo que les tiene una condición ciertamente muy difícil. Sabemos perfectamente bien que ya en Cuba prácticamente no hay electricidad. Está en tinieblas la isla. Estamos hablando de una isla de cerca de 11 millones de personas, lo acabo de verificar, porque había datos por ahí medio confusos, en donde mucha gente, por supuesto de la derecha, establece que la isla ha ido perdiendo muchísimos habitantes que han salido. Bueno, en este aparente éxodo ha perdido, según algunos, alrededor de 1 millón de personas, pero no, yo lo acabo de confirmar, tiene prácticamente 11 millones de habitantes que están sufriendo una escasez terrible, tanto de energía como de alimentos. Y es el momento cuando Trump asume una posición y dice, bueno, ya perdí en Irán, voy a ganar en Cuba. Él dice que quiere tener el honor de tomar Cuba. Dice, creo que puedo hacer lo que quiera. Es una nación muy debilitada en estos momentos. Entonces, bueno, pues Trump encuentra como una alternativa probable, una alternativa posible, ganar popularidad cambiando el régimen cubano. Eso es una expectativa. Lo que no sabe es que Cuba finalmente ha tenido todo un desarrollo de carácter intelectual, de carácter ideológico a lo largo de los años, y seguramente tendrá un rechazo muy fuerte, a pesar de su debilidad no aparente, a pesar de su debilidad real. Los cubanos impedirían que se diera un cambio como lo pretende Trump y en las condiciones que está estableciendo. Muy triste lo que pasa. El mundo sigue siendo una vez más expectante. Nosotros en México pues tratamos de enviar algo de ayuda alimentaria, lo hacen otros países también, pero no vemos, por ejemplo, que las grandes potencias alternas, por así decirlo, como Rusia, como China, puedan mostrar un apoyo abierto al régimen cubano. Hay defensas débiles, como la de España, como la de Pedro Sánchez, por supuesto nosotros, México, que toda la vida hemos mantenido una relación con el pueblo cubano, jamás rompimos con ellos. Yo decía, bueno, a ver, ¿por qué son nuestros hermanos? ¿Por qué ¿por qué estamos tan cerca de los cubanos? Yo desde que era niño oía música que yo pensé que era mexicana y prácticamente toda era cubana, desde boleros, cha-cha-cha, en fin, aquella música
que tanto permeaba en las costumbres y en los gustos de los mexicanos, de nosotros los mexicanos. Pues bueno, estamos entrelazados por la cultura, ¿no? Y yo creo que México hace muy bien en mantener esos intentos por lo pronto de ayuda que se están dando. Desde un punto de vista moral, cuenta Cuba con todo el pueblo mexicano, bueno, con todo el pueblo consciente, humano que existe en México, que es muy grande, y esperemos que pronto se resuelva a su favor. Sabemos que están en pláticas con el gobierno de los Estados Unidos, supongo que siempre intentando que se rompa ese cerco, que se quite ese embargo, ¿no? Pero Estados Unidos asume que ese es el momento ideal. Trump, insisto, reitero, asume que es el momento ideal para levantar un poco la popularidad en los Estados Unidos y quitar el régimen de Cuba, especialmente en el sur de la Florida, donde están los llamados gusanos que abandonaron a Cuba en un momento dado, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Así es. Por cierto, estábamos hablando de periodismo, de ética, por lo que publica la Fiscalía General de la República, de que los periodistas habrían entrado a la cabaña del Mencho sin autorización, o la pregunta es, ¿quién autorizó? Y ayer circuló en redes sociales este video de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, con Carmen Aristegui. Me parece interesante rescatarlo para seguir con la conversación en esta mesa, la mesa de todos los días aquí en Sin Censura. El hecho de que exista un programa como el tuyo es una muestra fehaciente de que hay libertad de expresión y que se pueden hacer las críticas directas. Nos ha costado, ¿eh? A todos. Bueno, y sobre todo te costó, desde luego, en la época de Calderón y Peña Nieto, si lo recuerdo bien, pero no en la de Andrés Manuel López Obrador. De otras maneras, pero estoy de acuerdo. Claudia Sheinbaum, entonces por eso hay otras cosas que podemos discutir. Bueno, pues para aquellos que dicen que hay ataques a la libertad de expresión, ahí están las palabras de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, a Carmen Aristegui. Y bueno, también hay que mencionar algo que no mencioné, mi querido Paco, en la entrada, el arresto, la captura de José N., alias Pepe, por parte de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, operador del cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo realizado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este sujeto habría sido el chofer del Mencho y fue responsable de trasladar a la pareja sentimental de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes el Mencho hacia Tapalpa, Jalisco. Pues ahí está la detención de otro personaje relevante en este esquema de poder del cártel Jalisco Nueva Generación, así lo informaron las autoridades, querido Paco. Sí, Vicente, mira, nada más antes de pasar ese tema, Jaime mencionó algo interesante cuando hablaba de Irán, de Estados Unidos, de un ataque nuclear. ¿Es posible un ataque nuclear de Estados Unidos a Irán? Sí, es posible, sí, porque Donald Trump, ya lo decía Norman Pearl, Trump ya está enloquecido. Y no solo ya es un lunático, ya se le van las cabras al monte, dice una cosa por otra, está inventando cosas. Así que en ese estado de mente, sí es posible un ataque nuclear. El problema es que primero provocaría una catástrofe humanitaria sin precedentes, destrucción de instalaciones clave, muertes de liderazgos, pero eso desencadenaría una represalia inmediata de Irán y conllevaría o escalaría a un conflicto global incontrolable, lo que llaman la Tercera Guerra Mundial. El impacto humanitario y ambiental sería inmediato. Lo vimos con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, muerte masiva de miles o decenas de miles de personas, niveles de radiación devastadores que no terminan en décadas, Vicente, y seguramente Irán inmediato lanzaría todo su arsenal de misiles balísticos, no solo contra bases estadounidenses, sino para destruir
para destruir Israel absolutamente. Ya está a nivel de catástrofe, pero destruiría. Y segundo, cerraría automáticamente todo el estrecho de Hormuz y eso paralizaría el suministro mundial de petróleo y provocaría una crisis económica global. En otras palabras, nos arrastraría todo el mundo a una crisis económica sin precedentes después de la segunda o después de la Gran Depresión, 1929, y habría una reconfiguración geopolítica porque rompería, para empezar, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y habría una alianza segurísima de China con Rusia e Irán y habría, es de suponer, una escalada nuclear. El uso de armas nucleares sentaría un precedente peligrosísimo y elevaría el riesgo de que en cada conflicto mínimo cualquier país de los que tiene, claro, armas nucleares, cualquiera soltaría una o podría soltar alguna bomba nuclear. Se haría un juego de niños, Vicente, que terminaría por afectar no solo económicamente al mundo, sino a toda la humanidad, Vicente. Así que cuando Jaime dijo un conflicto nuclear, sí, se desataría, pero yo supongo que Irán ya tiene algún tipo de armamento nuclear, pero supongo por lo que hemos visto en estas últimas casi 3 semanas, a partir del 28 de febrero pasado, que Irán tiene misiles balísticos suficientes para destruir, primero, a Israel y segundo, a alguno de los socios de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, así que sería una gran catástrofe. Y lo de yo así lo veo, Norman, no sé cómo tú lo ves, Vicente, me imagino que está en el Vicente está en el deck todavía, pero así lo veo yo, Vicente, y en el caso de cómplices del Mencho van a caer todavía más, Vicente. La caída del Mencho necesariamente va a llevar a la caída de algunos de sus cómplices, si no poderosos, sí por lo menos muy cercanos, que pueden evitar no a desbaratar todo el cártel, a desmantelarlo, porque eso es imposible, pero sí a las figuras más peligrosas de ese cártel, Vicente, Norman y Jaime. Por cierto, dejo sobre la mesa, ¿dónde se presentará el plan B? ¿En el Senado o en la Cámara de Diputados? Si la presidenta decide ir por el Senado es porque perdió confianza en la Cámara de Diputados por lo que ocurrió en las negociaciones con los aliados que finalmente dieron la espalda a la reforma electoral. Ahí lo dejo sobre la mesa. Y otra cosa, Donald Trump estaría buscando la salida de Miguel Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, como presidente de Cuba y poder seguir con este cambio de régimen. Ya se habla de permitir inversiones de los cubanos desde Estados Unidos en la isla. En fin, se habla de una serie de situaciones que necesitan confirmarse por los negociadores y por las autoridades de ambos países, pero bueno, ahí voy dejando sobre la mesa estos temas, mi querido Jaime. Sí, yo creo que es una buena pregunta saber para dónde va a ir la bolita, si al Senado, a la Cámara de Diputados. Yo creo que todo dependerá de la presidenta, pero también de lo que diga la secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación que ha estado al pendiente de estas conversaciones, ayer le informó a la presidenta, pero vamos a ver, yo creo que no sería una mala idea que pasara por el Senado como Cámara de Origen, pero la presidenta tiene la última palabra. A mí me gustaría regresar al tema de España, de estas, ¿cómo decirle? ¿Por qué no fueron unas disculpas? No, fue un reconocer a regañadientes que se cometieron abusos, ¿no? A mí esta fotografía me encanta porque aquí Quirino Díaz se la pasó mirando de reojo al rey Felipe VI
como diciendo, a ver a qué horas dice este güey que pide perdón, a ver a qué horas, pero eso nunca se produjo. Lo que se produjo fue ¿sabes? Un juego de palabras, un malabarismo retórico del rey Felipe VI. Yo creo que la zarzuela y la gente que se encarga de manejar las relaciones internacionales al rey, le dijo, tenga usted mucho cuidado que esto no suene a que usted está pidiendo perdón, trate un poco de hablar de que no se puede juzgar aquellos actos de salvajismo bajo los mismos parámetros del presente. Y entonces a eso se dedicó el rey Felipe VI, porque hay unas palabras claves, miren, se los voy a leer para que vean el malabarismo retórico del que hizo gala el rey Felipe VI. Dice, a ver, vamos a ver, dice, hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos, dices, bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, dijo el monarca, pero hay que conocerlas y en su justo contexto. Ojo, lo que viene aquí, no con excesivo presentismo moral. Repito, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. ¿Qué es eso de presentismo moral? Es decir, la moralidad Salió en más la cabrón época que de la Cantinflas. conquista no es la misma que la moralidad de hoy. Y claro, solo le faltó decir, a ver, sí, cometimos abusos, pero en aquel entonces no había una comisión en defensa de los derechos humanos de la ONU, ¿no? ¿No? Y entonces Quirino le dice, Su Majestad, por favor, vayamos al bar a analizar esa jugada. Mire, aquí está Hernández Cortés, ensartándose en una lanza a 5 aborígenes, ¿no? Y le va a decir Su Majestad, a ver, pero espérame, eso antes podía, era permitido, porque, claro, aquí ahora hay un excesivo criterio moral. Antes se permitía madrear a los aborígenes, ahora no. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Los juzgamos como había antes la moralidad de antes o como tenemos la moralidad de hoy? O sea, un lenguaje de lo más delirante, Cantinflesco. cantinflesco, para decir, no, es que antes sí se permitía, sí. Es como Oye, Jaime, decir, dime. por cierto, la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz del gobierno español, ha dicho que suscribimos al 100% las palabras de Su Majestad. ¿Quieres escuchar las ¿Sí? declaraciones? Vamos a ver, escuchar. Écheles ese. Efectivamente, sí, fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de Su Majestad Felipe VI. En cuanto a la cumbre, deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales, dada la importancia y el contexto que estamos viviendo. ¿Ves alguna intención de restablecer relaciones, volver a lo que se tenía antes entre México y España, cediendo desde España ante lo que han pedido tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum? Ahí regreso contigo, Jaime. Fíjate que es imposible regresar al pasado, y te voy a decir por qué es imposible regresar al pasado. Porque antes de López Obrador, las relaciones de México y España eran todo menos en condiciones de igualdad. España siempre fue una nación abusona, siempre vio a México como una nación de reconquista. Lo ha dicho el maestro Paco, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se llevó la Prisa, la empresa del país, contratos millonarios para la publicación de los libros de texto? ¿Cuántas veces se llevó a España contratos realmente bastante ventajosos en Repsol, generación de electricidad? Eso ya no puede regresar. Por más cosas, por más buenas gentes que ahora parezcan ser los españoles, son unos abusones porque siempre vieron a América Latina
como su territorio, su patio particular, y creyeron que era posible reconquistar ese territorio y sacar la mayor parte de ventaja en las relaciones. Nunca quisieron una relación entre iguales hasta que llegó López Obrador y eso no les gustó. Y ahora Claudia Sheinbaum. Por eso al rey le hicieron manita de puerco y le dijeron, usted haga como que se disculpa, y claro, el gobierno español de Pedro Sánchez, suscribimos al 100%, pues sí, porque no ha pedido perdón. Ha dicho, sí, hubo abusos, pero, ojo, antes había reglas distintas. No es lo mismo matar a un ser humano en 1500 que matarlo ahora. Ahora sí es grave. Antes no. Y dices, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿No? ¿Siguen pensando que nos pueden marear la perdiz? Pues no. Y encima, El País publica hoy esta historia en la que dice, pues México va a decir que no es suficiente, y entrevista al historiador mexicano del Colegio de México que se llama Humberto Beck. Y dice Humberto Beck, el señor López Obrador cometió un error al traer a cuento eso de las disculpas. Ay, señor Beck, por favor, váyase a vivir a España, váyase a vivir a España. Si usted no entiende esto, no es un capricho, no es una ocurrencia de López Obrador, son ganas de iniciar una nueva en las relaciones, de igual a igual. Nos vamos a tratar, sí, de igual a igual, pero antes, cabrón, me tienes que decir, oye, es cierto, la cagué. Pero con esa serie, con esta especie de disculpas, que no son disculpas, a regañadientes del rey, déjenme decirles que yo me quedo así como diciendo, y Quirino Díaz, por eso tenía la cara así de circunstancia, como diciendo, ¿habrá sido suficiente? ¿No será suficiente? Y yo te apuesto que esta mañana la presidenta, si le preguntan, va a decir, pues sí, agradecemos la posición de España. Pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la presidenta? La presidenta no le va a echar más fuego al tema, ¿no? Déjeme decirle rapidísimo, Jaime, es que todo esto tiene un interés, Jaime. Esta disculpa, no disculpa, este malabarismo, como tú lo llamas, tiene una razón. México es fundamental en las inversiones españolas futuras, pero también hay que decirlo al revés. España es la puerta de entrada a Europa a México. Es decir, es un malabarismo político de los dos, pero Norman, para que no nos gane el tiempo, Vicente está entrando al Salón Tesorería de Palacio Nacional y se nos acaba el tiempo. Está toda esa baraja, Norman. Tú dinos con qué con qué seguimos. Bueno, la verdad es que para mí la noticia importante es justamente el plan B. ¿Y por qué el plan B? Porque el plan B, que hemos comentado suficientemente, que está descafeinado ciertamente, no tiene la fortaleza que tenía la reforma electoral original, ha sido totalmente cortada, ¿no? Y esa porcioncita, ese pedacito de la reforma electoral que pretendía proponer la presidenta de nuestro país, pues bueno, se redujo muchísimo hasta llegar a un plan B. Pero, ¿qué es lo peor? Ayer yo hablaba que dentro del plan B, lo rescatable, lo interesante desde un punto de vista político, era justamente que la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera estar en 2027 en las casillas, ¿no? Es decir, en la elección por revocación de mandato. Pero sucede que el Partido del Trabajo, esa puede ser una buena pregunta que se le podría hacer a la presidenta, si se mantiene todavía este plan B cuando le quitan la esencia política y dice el Partido del Trabajo, un diputado que se llama Benjamín Robles, dice que el Partido del Trabajo no apoya la revocación de mandato el día de las elecciones para que no haya inequidad. O sea, el Partido del Trabajo ahora piensa en términos de equidad, ¿no? En términos de justicia, de carácter electoral, cuando que siempre fue un incondicional de todas las decisiones de los partidos que le llevaban como rémora. Es cierto que la presencia en la boleta de la presidenta Claudia Sheinbaum,
pues representa un apoyo de carácter político para los partidos de la coalición, inclusive, si es que se mantiene, que no debería de ser, esa coalición. Tanto el Partido del Trabajo, el Partido Verde como Morena se beneficiarían de que la presidenta estuviera en la boleta, insisto, para la revocación de mandato. Pero ellos no lo quieren ahora. Seguramente ya fueron condicionados por algunos otros intereses y dicen, no, eso es inequidad, no queremos que esté ahí. Yo pienso que este es un preludio, déjenme decirlo así, de la separación del Partido del Trabajo, por lo menos de Morena. Porque quitar efectivamente un apoyo electoral con la presencia ese día, ese mismo día de la elección, por parte de la presidenta representaba pues un apoyo, ¿no? ¿Cómo sucedió cuando, no hay que olvidar, en 2018 Andrés Manuel estuvo en la boleta? Ese día todos los estados se vieron beneficiados desde un punto de vista, es decir, desde la óptica de Morena, desde la posición de Morena. Estados y municipios se vieron beneficiados y efectivamente muchos ganaron por el efecto López Obrador. Lo dijimos muchas veces. No sucedió lo mismo en 2021, hubo una caída sustancial, ustedes lo recordarán. En 2024 igual ganan todos los municipios y estados con la presencia de la presidencia Claudia Sheinbaum. Y claro, los partidos de oposición esperaban que no estuviera la presidenta en la revocación de mandato ahora en 2027, pero resulta que es desde el mismo centro de la alianza que el Partido del Trabajo dice, no apoyamos la revocación de mandato. ¿Eso qué significa? En buena medida que van a ser selectivos para aprobar, ¿no? Para darle palomita a diferentes puntos del plan B. Me parece esto terrible, una terrible traición por parte del Partido del Trabajo, en donde, insisto, yo creo que ya está trabajando la separación de Morena, porque sabe que hay una oposición, sabe que nosotros, que la gente del movimiento, que todos ustedes inclusive, pues estamos en contra de que el Partido Verde y el Partido del Trabajo sigan sobreviviendo al amparo del partidote, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema muy, muy grave. Ponen piedritas en el camino, también al resto del plan B, y Ricardo Monreal está rebasado como coordinador y negociador de Morena. Creo que no hizo el trabajo, creo que no estuvo en esa capacidad y finalmente ha terminado por ceder ante los intereses de los que antes participaran en esta alianza con vehemencia, con fuerza y por supuesto con interés. Ahora nos encontramos con que Morena debe de ir solo y yo lo decía por ahí en un post. Yo creo que Morena, Partido del Trabajo, Partido de Verde deben de ir electoralmente separados. Y ya desde un punto de vista legislativo, pues pueden unir sus fuerzas. Morena no debe estar cerrado a negociar con todos los partidos, siempre y cuando se establezca una reforma que beneficie a la mayoría, si no es que a todos los mexicanos, mis queridos amigos. Sí, Norman, yo soy de la idea, yo lo he dicho, que Morena debía romper absolutamente con el PTI y con el PBM en cuestiones político-electorales. Después pueden formar alianzas legislativas, eso es otra cosa, pero para mí hay una traición evidente, clara, y siempre va a estar ahí sobre la mesa. Pero Jaime Hernández, ¿con qué cierras, con qué nos dejas en tus malabarismos de palabras del rey de España? Pues los dejo con esta sensación de que estamos siendo todos conducidos por un loco que se llama Donald Trump. Estamos encaminándonos hacia el despeñadero y nadie hace nada. Yo, de verdad, yo no sé cómo los estadounidenses aguantan a este tipejo. Yo ya habría invocado no una, sino 100 veces la famosa enmienda 25 para desalojarlo del poder. Realmente está en
poniendo en riesgo a toda la nación, me refiero a Estados Unidos y al mundo, porque el caso es que en el curso de las últimas horas se ha dado cuenta que salieron versiones, por ejemplo, el señor Witkoff, que nunca tuvo experiencia diplomática, el yerno Jared Kushner, están casi de rodillas pidiéndole a los iraníes negociar para negociar un alto al fuego. Y los iraníes dijeron, no, ustedes ya nos traicionaron. Ahí llegó el presidente. Bueno, hoy Llegó la presidenta. muchos visitantes.